La teología de la liberación era el marxismo con la cruz. Yo creo que no forzosamente era marxista, ¿no? La teología de la liberación era la idea de que para ser realmente cristiano tenías que jugar del lado de los pobres. Eso a una iglesia rica como la católica pues le cayó muy mal. Los aguantó unos años, luego llegó Juan Pablo II y los machacó, ¿no? Los machacó a todos y desapareció para todo efecto práctico la teoría de la liberación. Algunos sí asumieron incluso la teoría de la guerrilla marxista. Está el cura Camilo Torres en Colombia, si mal no recuerdo, y aquí, de hecho, en Gijón, donde yo vivo, hay una calle que se llama Gaspar García Laviana. Es un sacerdote asturiano, se fue en los años 70 a luchar a la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, en la guerra contra Somoza. Primero había estado como misionero allí y murió en combate en diciembre de 1978. Y aquí está considerado un héroe. Es un hombre que entregó la vida por sus ideales, por un sandinismo que se quería quitar a un dictador horrendo, casi tan malo como Ortega, casi tan asesino como Ortega, que era Somoza, simplemente que este era el segundo de la dinastía o el tercero de la dinastía, que los Somoza habían dominado Nicaragua durante décadas y décadas. Los sandinistas existían para echar al dictador y establecer pues, un país decente. Luego trataron de hacer un país comunista, no les salió, aceptaron la democracia, salieron pitando con la democracia, regresaron manipulando la democracia. Bueno, Ortega regresó manipulando la democracia y ahora se ha eternizado allí como un dictador.